Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para primer grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título Diseñamos una estructura compuesta de un prisma y una pirámide que solucione un asunto público. Nuestro propósito. Hoy elaboramos el diseño de una edificación usando las formas tridimensionales, prismas y pirámides, como modelos matemáticos. Para ello, estimarán dimensiones reales y utilizarán instrumentos de dibujo que les permitan graficar la base, el cuerpo y el techo de la edificación. Finalmente, completarán el diseño integrando las partes de la edificación y calcularán el área en metros cuadrados de las paredes, la cantidad mínima de calamina que se necesita para el techo y el espacio que ocupará la edificación. Tengamos en cuenta áreas y volumen de prismas y pirámide. Vamos a recordar algunas nociones y conceptos previos que estudiamos en la sesión anterior. Veamos. Veamos acerca de los prismas. Área lateral del prisma. Vemos que el área lateral del prisma de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales, los cuatro rectángulos, 1, 2, 3, 4, que forman un rectángulo cuya base mide igual que el perímetro del cuadrado más grande. Por lo tanto, el área lateral del prisma es igual al producto del perímetro de su base por la altura. Y esta sería su fórmula sencilla. Como puedes observar, estos cuatro rectángulos sombreados de rojo están formando un rectángulo mayor, cuya altura es la altura del prisma y cuya base pues sería la suma del perímetro de la base de este prisma. Área total del prisma. Observamos que para calcular el área total del prisma bastará con añadir el área de las bases al área lateral. Por lo tanto, el área total resulta de la suma de su área lateral con el área de sus dos bases. Entonces ya teníamos el área lateral, sumamos base 1 más base 2, son 2 veces el área de la base. Recuerda que en todo prisma regular las bases son iguales. Volumen del prisma. El volumen o espacio que ocupa el prisma lo calculamos, multiplicamos el área de su base por su altura. Una fórmula sencilla. Ojo, recordemos que el área se mide en unidades al cuadrado como centímetros cuadrados o metros cuadrados, mientras que el volumen en unidades cúbicas como el centímetro cúbico o metro cúbico. Ahora vamos a analizar y estudiar algo más acerca de la pirámide. El área lateral de la pirámide regular. Vemos que el área lateral de la pirámide de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales, que son 4 triángulos isósceles congruentes. Observa, 1, 2, 3, 4. Triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, el área lateral es igual al semiproducto del perímetro de su base por la apotema de la pirámide. Y esta sería su fórmula. ¿No? El apotema, ¿qué cosa es? En este caso nace del vértice de la pirámide hacia el punto medio en forma perpendicular a la base, a uno de los lados de la base. ¿No? También se podría decir que el apotema vendría a ser la altura de este triángulo isósceles. Área lateral de la pirámide irregular. En este caso, los triángulos que forman la cara lateral no son todos congruentes. Por lo tanto, afirmamos que para calcular su área lateral solo debemos sumar las áreas de los triángulos, ¿no? Área lateral es suma de las áreas de sus caras laterales. Observa aquí, por ejemplo, acá tenemos una pirámide que no es regular. Por eso que tenemos apotema 1 a apotema 2, ¿no? Este es más grande, esto aparentemente es más pequeño, ¿no? Esta pirámide no está derecha, ¿no? Y eso hace que tenga forma irregular. Área total de la pirámide. Observamos que para calcular el área total de las pirámides anteriores bastará con añadir al área lateral el área de la base.
Por lo tanto, el área total es igual a la suma de su área lateral con el de su base. Esto es más simple porque recuerda que la pirámide tiene una sola base y en la parte superior está el vértice. Volumen de la pirámide. El volumen o espacio que ocupa la pirámide es igual a 1/3 del producto del área de la base por la altura. A por B por H sobre 3. Comprendo el reto. En esta actividad debo dibujar el boceto de la estructura de una edificación para mi propuesta, que intenta dar solución a un asunto público. Debo grabar un video o tomar fotografías para tener evidencias de las tareas realizadas y usar los aplicativos Fit y Snapseed para editarlos. Estos últimos en caso de que cuentes con la tableta. Nos preparamos para representar figuras y cuerpos geométricos. Es importante apoyarnos con la familia, por ello le podemos consultar sobre las dimensiones que podría tener la edificación que nos proponemos diseñar. Ahora respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿A qué situación problemática podemos dar solución con tu diseño? ¿Qué dimensiones tiene el terreno donde te propones realizar la construcción? ¿Qué tipo de prisma emplearás para el cuerpo de la estructura de la edificación? ¿Qué altura tendrán las paredes? ¿Qué beneficio nos brindan los techos con forma piramidal? ¿Qué tipo de pirámide para el techo de la edificación? ¿Qué altura tendrá el techo? Bueno, aquí yo te propongo el siguiente diseño, ya que esta actividad es libre. Estas son las medidas que yo estoy considerando y que voy a diseñar en un boceto. Graficamos a partir de modelos dados. Continuamos trabajando teniendo en cuenta que el diseño de la estructura debe ser proporcional con las medidas reales, es decir, debes mantener las diferencias en las medidas que existen en el modelo original. Iniciemos esta fase diseñando la base de la estructura de la edificación. Para ello completamos la tabla con un dibujo de las figuras geométricas que corresponda con las respectivas medidas que se consideran en el inicio de esta actividad. Bueno, esta era mi propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la base? La base tendrá 6 metros de largo por 4 metros de ancho. Es un rectángulo. Y su área pues es simplemente largo por ancho, 6 por 4, 24 metros cuadrados. Tendría la superficie del terreno donde yo pienso diseñar mi estructura. Ahora, vamos a continuar con las paredes. En este caso tengo pared frontal y posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Comencemos con la pared frontal y posterior ya que tienen la misma medida, 6 metros por 3 metros de alto. El área, pues obviamente, largo por ancho, 6 por 3, 18 metros cuadrados. Entonces ya tendríamos el área de las paredes, tanto la frontal como la posterior, ¿no? Cada una mide 18 metros cuadrados. Ahora, para el caso de las laterales, observamos que el largo en este caso es 4 metros y la altura es 3. Su área será 4 por 3, 12 metros cuadrados. A continuación completamos la siguiente tabla dibujando el boceto del cuerpo de la estructura de la edificación. Bueno, ya tenemos que la base mide 6 por 4. Nos interesa las paredes laterales, ¿no? Tanto la posterior como la frontal ya habíamos calculado que su área es 18 metros cuadrados y las laterales tienen 12 metros cuadrados. Entonces la suma del área lateral total de mi prisma vendría a ser pues la sumatoria de las 4, ¿no es cierto? 12 más 12 más 18 que me dan 60 metros cuadrados. Pero también tengo otra forma, utilizando la fórmula del prisma que me dice que el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Como la base es 6 y 4, será 6 más 4 más 6 más 4, esto multiplicado por 3, que es la altura de las paredes. Esto me da 20 por 3 y obtengo 60 metros cuadrados. De cualquiera de las dos formas puedo llegar al mismo resultado. Ahora, vamos al diseño tridimensional. ¿Cómo quedaría mi prisma? A ver, observa la figura y pues esto quedaría más o menos así, ¿no? Un prisma de 6 metros por 4 metros por 3 de alto. ¿Y cuál sería el volumen que contiene este prisma?
Recuerda que el volumen es simplemente pues área de la base por altura o multiplicar las tres dimensiones, 6 por 4 por 3, que me da 72 metros cúbicos, que sería la capacidad de mi prisma. Enseguida, dibujemos el boceto del techo. Para ello, podemos completar la tabla dibujando las figuras planas que correspondan con sus medidas. Teníamos nuestra figura. Ahora observa, triángulo frontal y posterior. Observa que en el caso de mi estructura, como tiene 6 metros por un lado y 4 metros por el otro, los triángulos que forman esta pirámide no son iguales. Esta sería una pirámide irregular, ¿ya? Entonces necesito calcular su área por separado. ¿Qué voy a hacer? Necesito la altura, que es esta de aquí, esta línea, ¿ya? Que para mi pirámide irregular vendría a ser una de las apotemas, ¿no? Porque como es irregular va a tener dos apotemas, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esta área? Leemos por aquí. Para calcular la altura de los triángulos, debemos formar un triángulo rectángulo, considerando la altura del techo y el largo o el ancho de la base del prisma según se requiera. Luego debes aplicar el teorema de Pitágoras para calcularla. Bueno, vamos a ver. Ya tracé mi línea, que es la altura, que divide en partes iguales al largo de mi prisma, ¿no? Que era 6, ahora tengo 3 y 3 a cada lado. Por Pitágoras entonces, a ver, si esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa vendría a ser este 4. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, esta altura que es el apotema 1 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejando, 4 al cuadrado es 16 y este 3 al cuadrado que es 9, de suma pasa a restar. 16 menos 9 es 7. Pero como este apotema está al cuadrado, lo convierto en raíz. Y la raíz de 7 sería el valor del apotema 1, que aproximadamente es 2,65 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Sencillo, base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? Es todo, ¿no es cierto? 6. 6 por la altura que acabo de hallar, 2,65. Eso dividido entre 2, que me resulta 7,95 metros cuadrados. Por el otro lado, el triángulo izquierdo y derecho, ¿no? En este caso, el izquierdo y derecho van a medir 4 porque voy a trabajar con el ancho de mi prisma. La arista va a ser 4, entonces tenemos 4 y 4. Observa que se va a formar un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Entonces, no había la necesidad de calcular la altura para hallar su área, ya que podría utilizar una fórmula directa. Pero, vamos a calcular su altura. Ya, ¿cómo sería la altura? Igual que en el caso anterior. Este 4 que es el lado se convertiría en hipotenusa. El apotema 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que son los catetos, me tienen que resultar el valor de la hipotenusa. Ahora, 16 al cuadrado. Este 2 al cuadrado es 4, lo pasé a restar. 16 menos 4 es 12. Pero como esta apotema estaba al cuadrado, la segunda apotema, lo convierto en raíz. Al convertirlo en raíz, la raíz de 12 es aproximadamente 3,46 metros. Como te mencioné, el triángulo equilátero tiene una fórmula exclusiva. Claro que lo pude hacer con la fórmula anterior y con este dato me iba a salir lo mismo. Reemplacemos la fórmula del triángulo equilátero. Dice lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto vale el lado? 4, ¿no es cierto? 4 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Esto de acá, resolviéndolo, tendríamos de que el área es 6,92 metros cuadrados. Ahora completamos la siguiente tabla con el dibujo del techo de la estructura de la edificación. Observa, si nosotros desarmamos el techo, recuerda que la base pues no va a cambiar, es la misma, tendríamos la pirámide irregular de esta forma. El triángulo frontal y posterior que tenían una superficie de 7,95 metros cuadrados. Estos son sus lados, 4 y 6. Tenemos también los laterales que medían o que tienen una superficie de 6,92 metros cuadrados. ¿No? Sus lados pues son 4 y 4, son triángulos equiláteros. ¿Cómo calculamos el área lateral? Bueno,
utilizando esta tabla podemos sumar cada una de las áreas. Triángulo derecho, triángulo izquierdo, triángulo frontal, triángulo posterior y estas son sus superficies, ¿no? 6,92, 6,92, 7,95 y 7,95. Sumamos los 4 y tendríamos 29,74 metros cuadrados de superficie. Luego, ¿cuál sería la otra forma? Como esta es una pirámide irregular, para calcular el área pues hay que sumar simplemente, ¿no? Entonces multiplico por 2, ya que se repiten los laterales, sería 2 por 7,95 más 2 por 6,92, que son los frontales y el posterior. Esto me daría 15,9 más 13,84, que me dan un área lateral de 29,74 metros cuadrados. ¿Ya? Por ambas maneras o de ambos métodos vamos a llegar siempre al mismo resultado. Ahora, vamos a hacer la forma tridimensional del techo. ¿Cómo queda esta figura? Bueno, me queda más o menos así, mira. Esto serían 6, 4 metros, las aristas son de 4. Vamos a utilizar el apotema 2, ya voy a trabajar con este lado, ya que me va a facilitar para poder calcular la altura de la pirámide. ¿Por qué necesito la altura de la pirámide? Porque necesito hallar su volumen, ¿no es cierto? Entonces, la altura cae en la mitad. Es por eso que, como acá era 6, la mitad es 3. Y con este dato ya tengo mi triángulo rectángulo. Y por Pitágoras tendríamos algo así. La apotema, que es la hipotenusa, la apotema 2 al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más 3 al cuadrado. Ambos son catetos. Resolviendo, como la apotema 2 valía 3,46, lo elevo al cuadrado, más la altura al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejando tendríamos 11,97. Este 3 al cuadrado es 9, lo paso a restar. Y me va a quedar 2,97. Como esta altura está al cuadrado, yo la convierto en raíz. Y me va a dar un resultado de 1,92 metros, que vendría a ser la altura de mi pirámide. Con esta altura puedo hallar el volumen. Recuerda que el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. La base es un rectángulo, 6 por 4 por 1,92, esto dividido entre 3. En el numerador tendríamos 46,08 y esto dividido entre 3 me va a dar 15,36 metros cúbicos, que sería el volumen contenido en la pirámide. Construimos usando los datos. Completamos el boceto de la estructura realizando un dibujo en la tabla. Para ello unimos el cuerpo de la edificación con el techo y calculamos el volumen total de la superficie. Si unimos el techo y el prisma, o sea la pirámide y el prisma, me va a quedar una figura más o menos así. Para calcular el área de toda la superficie, pues simplemente la base ya lo habíamos calculado, vale 24 metros cuadrados. Las paredes también ya lo tenemos, es 60 metros cuadrados en total. Y el techo tiene un área lateral de 29,74 metros cuadrados. Quiere decir que en total tenemos de superficie 113,74 metros cuadrados. Para el volumen también, ya calculamos el volumen del prisma, nos había salido 72 metros cúbicos y el volumen de la pirámide nos salió 15,36 metros cúbicos, lo que me da un volumen total de 87,36 metros cúbicos. Ahora respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántos metros cuadrados de pared se necesitará en la edificación? En la edificación se necesitarán 60 metros cuadrados de pared. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de calamina como mínimo se requerirá para techar la construcción? Para techar la construcción se necesitarían como mínimo 29,74 metros cuadrados de calamina. ¿Qué espacio ocupará toda la estructura? O sea, su volumen. El espacio que ocuparía la estructura es de 87,36 metros cúbicos. ¿Qué poliedros empleamos en el diseño? Tenemos un prisma rectangular y una pirámide irregular. Planteamos nuestra propuesta. Bueno, finalmente en una hoja o en el aplicativo SmartOffice que tenemos
En las tabletas vas a realizar, pues, ¿no? Este es mi boceto, mi diseño con las medidas que yo planteé. Y este sería el desarrollo, ¿no? Acá están las paredes y el techo, ¿no? Que son triángulos para formar la pirámide. Por último, vamos a responder a las preguntas de la situación planteada al inicio. ¿Qué nos decía? A ver, ¿a qué situación problemática podemos dar solución con tu diseño? Bueno, en este caso yo lo he considerado que podría ser utilizado como un centro de atención primaria contra el COVID-19. De repente tú lo puedes pensar como un local comunal, un puesto de auxilio rápido. No, esa respuesta es variable, ¿no? Estos son posibles respuestas. Siguiente pregunta. ¿Qué dimensiones tiene el terreno donde te propones realizar la construcción? Bueno, según lo que yo he planteado, el terreno propuesto de forma rectangular tiene unas dimensiones de 6 metros de largo y 4 metros de ancho, que es la base de mi estructura. ¿Qué tipo de prisma emplearás para el cuerpo de la estructura de la edificación? Utilizamos un prisma rectangular, ¿no? Porque su base es un rectángulo. ¿Qué altura tendrán las paredes? Bueno, yo he considerado una altura de 3 metros. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficio nos brindan los techos con forma piramidal? Bueno, en caso de lluvias permite que el agua fluya hacia el piso y no quede estancada sobre el techo. Otra pregunta. ¿Qué tipo de pirámide para el techo de la edificación? Bueno, en este caso observa que esta es una pirámide irregular de base rectangular, ¿no? Porque sus caras, si bien es cierto son triángulos isósceles, no tienen las mismas dimensiones. ¿Y qué altura tendrá el techo? Bueno, el techo de la pirámide tendrá una altura de 1,92 metros, pero si se mide desde el piso, o sea, desde la superficie hasta la punta del vértice, o sea, si se mide desde el piso, la altura del techo sería 4,92 metros en su punto máximo, ¿no? Que vendría a ser el vértice de la pirámide. Desde aquí hasta el suelo sería 4,92 para el modelo que yo diseñé. Ahora te planteo el siguiente reto. Diseña una estructura utilizando un prisma y una pirámide. Plantea sus medidas, es decir, las que tú consideres, y calcula el área de sus paredes, cuánto serían, el área de su techo y el volumen que ocuparía toda la estructura. Por último, no olvides que debes completar tu autoevaluación con los aprendizajes que realizaste en esta actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Recuerda enviarme tus evidencias.